¿Están viendo la presentación? Sí, bro. ¿Sí? Sí, sí, se ve. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de hoy, que es un poco la continuidad del teórico que habíamos empezado a ver el jueves pasado. El jueves pasado vimos en detalle lo que era el modelo de entidad-relación. El modelo de entidad-relación es un modelo conceptual de la base de datos, o sea, una forma de modelar conceptualmente y de manera gráfica la información que yo voy a necesitar almacenar de manera persistente en una base de datos, para que accedan uno o la cantidad de sistemas que necesiten acceder a esos datos. Como vimos un poquito en la clase introductoria, donde les mostraba esquemas así genéricos, donde una base de datos, uno le tiene, o sea, el objetivo principal es tener de una manera centralizada los datos y poder tener un control de esos datos de manera, bueno, de nuevo, valga la redundancia, centralizada, a nivel seguridad, a nivel restricciones de integridad, consistencia y demás. Y después, bueno, a esa base de datos se le puede acceder de diferentes sistemas, escritos en diferentes lenguajes sin ningún problema, siempre y cuando esos lenguajes tengan las credenciales de acceso a la base de datos y los permisos necesarios para poder acceder a los datos que necesitan, como también les comenté en la primera clase. Bueno, entonces vamos a hacer una pasadita muy rápida por lo que vimos en la clase pasada, que habíamos visto el modelo de entidad-relación, donde teníamos las entidades, que eran objetos que se podían distinguir y tenían características, que esas entidades se agrupaban dentro de todo el conjunto del mismo tipo de entidades, el conjunto de entidades, que las representábamos como un rectángulo, y los atributos o las características de esas entidades las representábamos como óvalos unidas a esos rectángulos. Después, el otro componente más importante del modelo de entidad-relación es las relaciones, que me permiten, justamente como su nombre lo indica, relacionar dos entidades del mismo tipo o del mismo tipo. No necesariamente las dos entidades o los dos conjuntos de entidades que relacionen una relación o que unen una relación tienen que ser del mismo tipo. O de distinto tipo, o sea, pueden ser del mismo o de distinto tipo. Bien, vimos las cardinalidades o restricciones de esas relaciones, los distintos tipos, vimos algunos ejemplos, después vimos conceptos más avanzados del modelo de entidad-relación, que era el concepto de herencia, cómo lo representábamos o cómo estaba soportado por el modelo de entidad-relación, y vimos que estaba soportado por la generalización y la especialización, que la generalización es una herencia total, donde la unión de los hijos me da todo el padre, a diferencia de una especialización que la unión de los hijos no me da todo el padre. Después vimos otro concepto más avanzado, que es el de agregación, que es el que me permite relacionar una relación con otra relación, donde esa otra relación uno la ve o la encapsula como si fuera una entidad. Y que tenía que ser, para que tenga sentido una agregación, la relación interna tenía que estar, o tenía que tener una cardinalidad en ambos lados de n, ¿sí? Bien, después hicimos vamos a pasar rápido, hicimos un ejemplo donde vimos un enunciado informal, donde describíamos la información que almacenaba o que necesitaba almacenar un hospital. Entre todos hicimos el diagrama, nos quedó algo como esto. Obviamente esto está un poco más prolijo de lo que quedó en el pizarrón, pero es exactamente lo mismo. Y bueno, y hasta ahí llegamos al final de la clase, y bueno, justamente para retomar hoy, para ver cómo nosotros llevábamos este modelo de entidad-relación, este gráfico, este diagrama de entidad-relación, cómo lo llevábamos a tablas. Que ese proceso se denomina tabulación. Hay ciertas reglas que vamos a ir viendo en el transcurso de la clase, donde vamos a ir viendo cómo cada componente o cada situaciones diferentes que se representan en el modelo de entidad-relación, cómo pasan a tablas.
¿Dudas hasta ahora? Fue un repaso rápido, como para contextualizar un poquito, y ahora vamos a empezar a ver si las diferentes reglas que vamos a utilizar para poder realizar la tabulación de ese diagrama. Esa tabulación nosotros la vamos a ir viendo situación por situaciones y bueno, después al final de la clase vamos a hacer un ejemplo completo, que lo que va a hacer ese ejemplo es realmente hacer la tabulación del diagrama entidad-relación que hicimos en la clase pasada. Este es un paso, digamos, pasamos de un modelo conceptual, o sea, más abstracto, a este otro modelo relacional que es más concreto, ya nos estamos acercando más a la implementación. ¿Por qué? Porque ya la base de datos la vemos como un conjunto de tablas. Que en realidad en el modelo relacional, que es el que vamos a ver el resultado de esta tabulación, el modelo relacional ve a la base de datos como un conjunto de relaciones, que en realidad esas relaciones son tablas. No confundamos relación del modelo entidad-relación con relación del modelo relacional. En el modelo relacional todos son relaciones, ¿sí? En el modelo entidad-relación tenemos entidades y relaciones como componentes principales. Bien, entonces, no sé si alguien me quiere hacer alguna consulta, si no pasamos a ver ya las diferentes reglas que tenemos. Déjenme ver un... Uy. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, se puede ver. Sí, sí. Ah, no, porque se cerró una ventana y pensé que me había desconectado. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar a ver las diferentes reglas. Vamos a empezar por las más sencillas, las más intuitivas de todas, que es cómo pasamos nosotros, o sea, cómo tabulamos la situación donde tenemos una entidad y sus atributos, ¿sí? Donde tenemos, en este caso, un poco más formalmente, genéricamente, tenemos gráficamente una entidad, un conjunto de entidades A, donde ese conjunto de entidades A tiene distintas características o atributos, que es el atributo A1, A2, AN, donde A1 es la clave. Entonces esta situación del modelo de entidad-relación se va a pasar al modelo relacional como una tabla A, que la vamos a representar de esta forma, una tabla A o relación. Yo cuando hable acá en el modelo relacional de tabla, es lo mismo que decir relación, o si digo relación es lo mismo que decir tabla. Entonces, en el modelo relacional vamos a generar una tabla que va a tener como columnas A1, A2, AN, donde A1 va a ser la clave primaria. Digamos, no es nada, nadie se rompió el cráneo para definir este mapeo del modelo entidad-relación y el modelo relacional, pero bueno, es como para ir arrancando y ir viendo las cuestiones más sencillas, ¿sí? Si lo vemos con un caso concreto, acá tenemos el conjunto de entidades personas, donde tiene como atributos el documento y el nombre, donde el documento es la clave primaria. Entonces este diagrama o este pedacito de diagrama que tenemos acá va a generar una tabla persona o relación persona, donde va a tener como columnas o como campos. Ya el término campo ya es más implementación, pero lo vamos a ir incorporando de a poco para que se vayan acostumbrando. Pero bueno, entonces la tabla persona generada va a tener como campos o columnas documento y nombre, donde el documento va a ser la clave primaria. Bien, si nosotros avanzamos un poquito en las distintas situaciones que se nos presentan en un modelo de entidad-relación, vamos a ver cómo se tabulan los atributos multivaluados, porque en el ejemplo de recién de la... yo no sé si alguien me quiere preguntar algo porque siento algún ruido, o alguien se está queriendo admitir. Espérenme un segundito. Se me cerró la pantalla. A ver, tengo que admitir a alguien acá, efectivamente.
Bueno, cualquier cosa, no sé si a ustedes les aparece cuando alguien está queriendo entrar, me avisan, porque no tengo la pantalla activa. Bueno, volvemos a la teoría. Bueno, lo que les decía recién es que en el ejemplo anterior habíamos hecho una tabulación, sí, una tabulación de una entidad o un conjunto de entidades que, acuérdense, yo les dije, yo cuando hable de entidad y conjunto de entidades voy a estar hablando prácticamente de lo mismo, ¿sí? Una cuestión de abuso de notación y de costumbres. Pero bueno, acá habíamos hecho un ejemplo de una entidad con atributos simples. Acá vamos a tener una situación donde esa entidad, aparte de tener atributos simples, tiene un atributo multivaluado. Recuerden que los atributos multivaluados se representaban con una doble elipse y querían representar cuando para un elementito de la entidad, por ejemplo, un elementito de la entidad A, para ese atributo tiene asociado un conjunto de valores para M, en este caso, ¿sí? Yo le había dado como ejemplo, que es el que está acá en la misma diapositiva, por ejemplo, las personas. Una persona puede tener asociado más de un teléfono. Por eso mismo, la característica o el atributo teléfono en persona es multivaluado. Obviamente hay situaciones donde me van a decir, no, yo quiero registrar solamente un teléfono. Bueno, en ese caso el atributo teléfono no será multivaluado, pero en la mayoría de las situaciones que a ustedes les toque modelar una persona digamos, la información que representa una persona, la mayoría de las veces probablemente tengan que definir el atributo teléfono como multivaluado. Pero bueno, más allá de eso, vamos a ver cómo se tabula. En este caso, para la entidad A, se crea una tabla o relación, como vimos en la diapositiva anterior, donde tenemos los atributos simples, que es A1, A2, AN, donde A1 es la clave primaria, y se crea una tabla adicional por cada atributo multivaluado que tenga esa entidad. En este caso, creamos la tabla o relación MA, donde va a tener como atributos la clave, ¿sí? La clave primaria, vamos a ir incorporando ese término, la clave primaria de la entidad A, más el atributo multivaluado. Y los dos atributos o las dos columnas son claves juntas, ¿sí? Si vemos el ejemplo de la persona, ya concreto, vemos que va a generar una tabla persona con el documento y el nombre, y una tabla adicional que se va a llamar MTEL, o el nombre que usted le quiera poner, pero siempre hay que tratar de poner a las tablas un nombre representativo de lo que va a almacenar. Cosa que cuando uno lee el nombre de la tabla ya se da una idea de qué información va a estar almacenando ahí. Bueno, en este caso, la tabla MTEL va a tener como atributos o como columnas el documento, porque era la clave primaria de persona, más el atributo teléfono, y ambos son clave, ¿sí? ¿Por qué ambos son clave? Vamos a ver un pequeño ejemplito acá. Vamos a hacer la tabla persona. ¿Ven la planilla? Sí, profe, sí se ve. ¿Sí se ve? Bien. Voy a ver si lo puedo agrandar un poquito más. Un segundito. Vamos a agrandar un poco esto. Así se ve mejor, ¿no? Bueno, la tabla persona tenía documento, nombre, a este modelito, MTEL, que iba a tener documento, ¿no? Donde ambos son, pues, ¿sí? Y acá la clave era, bueno. Bien, supónganse que acá tenemos el documento número 1, vamos a cargarle datos a la tabla persona, nombre de Juan, documento número 2, nombre Pedro. Yo podía tener esto, otro registro, otra fila con documento número 2, que sea María. Ahora vamos a ver el chat, ya que nadie abre el micrófono. Acá me dicen sí, pero era el de no, no era.
supongo que no es respuesta. Yo puedo tener cargada esta información en la tabla personas si tengo definido documento y nombre cuando el documento es clave. No, no se puede. No, perfecto. ¿Por qué? Porque si es la clave no puede haber dos registros con el mismo valor. ¿Sí? Entonces esto no se puede, acá debería tener esto. Bueno, entonces vamos a definir, bueno, la información, vamos a suponer que Juan tiene el teléfono este y Juan tiene el teléfono este otro. ¿Sí? De esa forma estamos representando que Juan tiene dos teléfonos. Si teléfono no fuera, si yo lo dejo así, si teléfono no fuera clave, ¿yo podría tener esto? ¿Esto podría cargar esa información en la tabla de MTL? Sí, Si profe. la clave de teléfono... ¿Cómo? Si la tabla, si la clave de MTL fuera solamente documento, ¿yo puedo tener estas dos filas cargadas en esa tabla? Y siempre y cuando sea una llave foránea. Mm, Pero si yo digo que documento es clave, acá, No, no podés porque no se puede repetir. no se puede repetir. Por eso es que en la tabulación de un atributo multivaluado, el atributo multivaluado pasa a ser también parte de la clave. ¿Sí? De esa forma, yo puedo tener esta información cargada. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque no hay dos registros con el mismo valor en los atributos clave, porque acá los atributos clave son dos. Yo lo que sí no podría tener es esto. ¿Sí? No, estas dos filas yo no las podría tener. O tengo una o tengo la otra. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Bien. Y por ahí las claves foráneas, que yo hasta ahora no la había nombrado. ¿Sí? La clave foránea es la que dice, esperen, se me pasó, es la que está definida acá, donde dice, en la tabla de mi teléfono, las columnas son documento y teléfono, las dos son clave, y además se agrega la información de que el documento es una clave foránea que hace referencia a persona. ¿Sí? O sea, es una clave que de alguna manera, por decirlo de alguna manera, linkea la información que hay en la tabla MTL con la tabla persona. ¿Mm? Bien, ¿qué significa eso? Que este documento que está acá, en realidad yo me lo traje de acá. ¿Sí? No sé si me vieron la animación, pero bueno. ¿Qué significa eso también? Yo podría tener acá en esta tabla MTL, por ejemplo, el documento 4 con el teléfono este. No, porque como lo traes de la otra tabla, si no está en la otra tabla, no. Exactamente. Yo sí o sí tengo que tener como documento es clave foránea a persona en la clave M teléfono. Yo no puedo tener un valor de documento acá en la tabla teléfono, M teléfono, que no esté cargado en la tabla persona. ¿Sí? A eso hace referencia que es una clave foránea. ¿Está bien? ¿Se entiende el concepto de clave foráneo? Es integridad referencial. Yo no puedo apuntar a algo que no existe. ¿Sí? Claro. ¿Está bien? Bueno, el concepto de clave foránea lo vemos en un comienzo con la tabulación de los atributos multivaluados y después lo vamos a ver en muchas más situaciones, como ser en las relaciones, en las herencias. ¿Mm? Pero bueno, ese es el concepto. Yo no, si tengo un valor que es clave una columna que es clave foránea a una tabla, yo no puedo tener valores en esa clave foránea que no estén cargados en la tabla a la cual hace referencia. ¿Mm? Bien. Entonces vamos a continuar. ¿Dudas hasta ahora? ¿Se va entendiendo? Escribieron en el chat, profe. Escribieron en el chat, ahí me fijo, gracias. Profe, me quedé con una duda, ¿por qué se puede repetir el documento 1
cuando teléfono es clave y no cuando... Ahí lo vemos, si entendí la pregunta, es ¿por qué en esta situación yo puedo repetir el documento? Cualquier cosa, abrir el micrófono, Juan, abrir el micrófono y... Sí, profe, esa es la duda. La duda es, ¿por qué se puede repetir acá? Acá se puede repetir porque en realidad la clave primaria, no sé si alcanzan a ver, están las dos subrayadas. Quiere decir que las dos juntas son clave. Eso quiere decir que no se pueden repetir pares documento teléfono. Pero no dice nada que no se pueda repetir el número de documento. Para que no se pueda repetir el número de documento, yo tendría que tener solamente como clave el documento. Y no como parte de la clave el teléfono. En esta situación tal cual está ahora, yo no puedo tener estos dos registros. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque está definido solamente como clave documento. Pero bueno, en la tabulación me dice, no, justamente para poder tener esta situación, porque yo ¿qué quiero almacenar información? Yo quiero almacenar, tengo que tener la posibilidad de almacenar que un documento tenga varios teléfonos, porque esa es la semántica del atributo multivaluado. Entonces, sí o sí, el teléfono tiene que ser parte de la clave. No sé si con eso responde un poco la duda. Sí, muchas gracias. Bien, Perdón, profe. Entonces sí, toma como clave documento y teléfono juntos, digamos. Como si claro, fuese el un par par de completo datos. es un par, justamente. No se pueden repetir valores para ese par, Está bien, pero sí se puede repetir valores para documento solo o para teléfono solo. bien, ¿Sí? bien, bien. Por eso es que se exige que las dos juntas sean claras. Bien. Bueno, avanzamos. Cualquier cosa, me abre el micrófono y me para. Bueno, eso es tabulación de atributos multivaluados y ahora vamos a ver los diferentes casos de tabulación cuando tenemos una relación. Vamos a empezar por el caso más general, por decirlo de alguna manera, que es el caso en que yo tengo una relación de cardinalidad n a m. Acá le pongo dos letras distintas porque es una cuestión que no necesariamente tienen que ser los mismos. Pero la idea es que es de muchos a muchos, si lo queremos ver con otra terminología. Cuando una relación relaciona muchos de un lado con muchos del otro. Bueno, en este esquema genérico yo tengo la entidad o conjunto de entidades A y la B, la relación R que relaciona ambos conjuntos de entidades, y esa relación tiene a su vez un atributo de relación, como vimos también en la clase pasada. La entidad tiene como atributos A1, A2, AN, clave A1, la entidad B tiene atributos B1, B2, BM, con clave primaria B1. Esta forma o este patrón de un modelo de entidad-relación donde involucra una relación N a M, se tabula o se pasa al modelo relacional haciendo, bueno, la tabla para A, como ya vimos anteriormente, la tabla para B, como vimos anteriormente, y ahora se agrega, bueno, ¿cómo tabulamos la relación? Bueno, la relación R, como es N a M o muchos a muchos, la relación R me va a generar una nueva tabla en mi modelo relacional o una nueva relación en mi modelo relacional, donde va a tener como columnas la clave de la entidad A, la clave de la entidad B, más los atributos de la relación. ¿Sí? En la relación, la clave de esa nueva tabla, R, van a ser, en este caso A1 y B1, las dos juntas, como veíamos anteriormente con el ejemplo de la tabulación del atributo multivaluado, ¿sí? Y aparte la entidad C. Y aparte se agrega la información de que, para este caso particular, A1 es una clave foránea que referencia a la tabla A, y B1 es una clave foránea que referencia a la tabla B. Si lo vemos con un ejemplo... se me pasó todo. Espérenme, se me fue para cualquier lado. Estoy fuera de práctica con las clases virtuales. Pues ya vamos a volver. Bien, acá está. Volví a la diapositiva. Viendo el ejemplo, un ejemplo concreto con personas y vehículos, como veíamos también en la clase pasada, vemos acá que
tenemos la relación utiliza, en este caso no tiene atributos, la relación utiliza, pero bueno, ¿cómo se pasa este ejemplo de entidad relación a tabla? Bueno, vamos a crear la tabla para persona con documento y nombre, donde documento es la clave primaria, una tabla para vehículo con patente y modelo, donde patente es la clave primaria. Me está tapando acá esto. Y utiliza, que es una relación M a M, me genera una nueva tabla que va a tener la clave de persona más la clave de patente, que es documento y patente. Patente es clave foránea a persona, documento es clave foránea a vehículo, ¿sí? Y las dos juntas son clave. Vamos a ver un ejemplito de datos con esta información. Bueno, acá MTEL se va a ir y ahora vamos a generar, vamos a hacer una cosita, vamos a achicar esto. Vamos a tener la tabla vehículo. Donde tenemos patente, que es la clave, y modelo, que modelo no era clave. ¿Sí? Y acá vamos a suponer que tengamos AA 234 RF, modelo 2003, bueno, un poquito más, 2010, BNB 245, 236 los vamos a poner, este un poquito más viejito, 1999, ¿sí? Tenemos cargado, es como para darle datos a esta base de datos, personas seguimos teniendo los mismos de recién, Juan, Pedro y María, y vehículos tenemos estos dos. Bueno, ahora vamos a ver qué era lo que se agregaba en el ejemplo, vamos a ver cómo representar la tabla utiliza, que se genera a través de la relación utiliza. Bueno, la tabla utiliza, un segundito. ¿Qué va a tener? El documento, ¿sí? Mayúscula. Y va a tener, ¿qué cosa? Patente. Son clave. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, y una información válida en esta tabla sería, por ejemplo, 1 AA 234 RF. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría tener también que Pedro está relacionado con este mismo auto. No. No se puede. A ver, tengo que preguntar por qué. Sí, porque las dos son claves. En realidad sí puedo tener esta información. Porque las dos juntas son clave. Entonces yo lo que no puedo hacer es repetir pares, pero sí puedo repetir patentes. ¿Sí? Que si uno se fija en la semántica de la relación utiliza, que es N a M, quiere decir que una persona puede tener varios vehículos asociados y un vehículo puede tener varias personas asociadas. En este caso, un vehículo tiene dos personas asociadas. ¿Se entiende? Profe, en el ¿Sí? esquema se ve un atributo C en la relación. El esquema Donde, genérico, ¿eh? bien, Sí. en este caso no está para persona y vehículo, ¿no? ¿Cómo No, es? pero si estuviera, supónganse que utiliza, tiene la cantidad de horas que lo usa, ¿sí? Supónganse que es la cantidad de horas que lo usa es algo que depende de la persona y del vehículo. ¿Mm? En ese caso, si tuviera ese atributo, quedaría aquí un atributo más que sería horas, supónganse donde Juan lo usa 3 horas y Pedro lo usa 4 horas. ¿Sí? Quedaría representado de esa forma. No sé si con eso responde un poco la duda.
Sí, Y en va- realidad, yo también quería saber cómo es que se relacionan, porque la relación no está en ninguna de las dos tablas. La tabla es la relación. Utiliza es la relación. Por eso utiliza genera la tabla utiliza. O no sé bien cuál es la duda. No, sí, era esa, ¿Era básicamente, esa? porque en persona no se, no sé, no se vincula con ninguno de los atributos de vehículo, ni vehículo con ninguno de los atributos de persona. Pero para eso está la relación utiliza. Bien, Utiliza es la bien. que justamente vincula la entidad persona con la entidad vehículo. ¿Sí? Bien. Pregunta. ¿Puedo tener esto? Esperen que se me fue la- ¿Puedo tener ese registro en vehículo o esa fila en vehículo? No, ¿Por qué? porque la clave patente en vehículo, esa no está en la tabla vehículo. Perfecto. Y como patente en vehículo es clave foránea a patente de vehículo, sí o sí para que un valor de patente pueda estar cargado o almacenado en la tabla vehículo, tiene que también estar almacenada, perdón, perdón, quizá esto fue lo que confundió, que ahora me acabo de dar cuenta que metí la pata, ¿sí? ¿Está bien? Quizá eso era lo que confundió recién y sí, podía haber confundido. ¿Está bien? Que esta es la Sí. tabla utiliza y no vehículo, como estaba recién puesto. Me había mandé un moco ahí. Pero ¿se entiende? Igual, yo acá no puedo tener un documento que no esté cargado acá en persona. O sea, yo no podría tener ese registro cargado en utiliza. ¿Está bien? Eso para ir viendo el concepto de clave foránea también. Pero bueno, si dejamos todo consistente, yo podría tener cargado en mi base de datos estas 3 personas, estos 3 vehículos y estos 3 registros en la tabla utiliza que representa la relación entre personas y vehículos. ¿Sí? ¿Dudas? Cualquier cosa que estoy viendo el chat por si alguien quiere escribir o no le anda el micrófono, lo que sea. ¿Estamos bien? No hay dudas, profe. Perfecto. Cualquier cosa me paran, pero bueno, vamos viendo, digamos, la diapositiva y vamos haciendo estos ejemplos con datos, como por ahí queda más claro. Viendo un poco datos, cómo quedan almacenados en esas tablas, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar a la próxima diapositiva, donde seguimos con la tabulación de relaciones del modelo entidad-relación, pero en este caso vamos a cambiar la cardinalidad. Recién vimos la cardinalidad N a M, o muchos a muchos. En este caso vamos a ver cómo se tabula una relación cuya cardinalidad es 1 a N. ¿Sí? En este caso, bueno, generamos la tabla para A, como lo venimos haciendo, generamos la tabla para B, como lo venimos haciendo, pero como la relación es 1 a N, en este caso la relación del modelo entidad-relación no genera una nueva tabla en el modelo relacional. Con el proceso de tabulación no genera una nueva tabla, sino que modifica una existente. ¿Cómo va a modificar la existente? A la tabla que está del lado de la N, o sea, la tabla que generó B, se le va a agregar la clave de la tabla que está del lado del 1 de la relación. Por eso, en este caso, a la tabla B se le agrega, ¿qué cosa? La clave de A, que es A1, más los atributos propios de la relación. Por eso B queda con B1, B2, ABM, o BN, como le quieran decir, más la clave de A, más el o los atributos de la relación R. Si lo vemos en este caso, el mismo ejemplo de recién con personas y vehículos, ¿sí? Pero en este caso cambia la cardinalidad, vemos que persona tiene como atributos o como columnas documento y nombre,
Pero aparte tiene la patente, ¿por qué? Porque en la relación utiliza, el vehículo está del lado del 1, con lo cual la clave del lado de la 1 pasa a la tabla del lado de la n. Por eso que la patente está en persona. Y vehículo queda como siempre, como lo hemos visto hasta ahora. Si lo vemos como datos, ya la relación esta utiliza desaparece, no existe más, la relación o tabla utiliza en el modelo relacional, o sea, en la base de datos que yo llamo tabla, la tabla utiliza no existe. ¿Por qué no existe? De nuevo, porque la cardinalidad es n-1 y cuando una relación tiene cardinalidad n-1 no genera una nueva tabla en la tabulación. Entonces, en este caso, ¿qué dijimos que hacemos? Agregamos la patente a la persona. Entonces acá vamos a agregar una columna nueva para no mezclar. Vamos a hacer más fácil, no encuentro la opción. Acá se agrega una columna nueva que es patente, ¿sí? Aquí me faltó decir que esa patente en persona es clave foránea vehículo, que estaba puesto acá, pero me olvidé mencionarlo, donde para representar información de, por ejemplo, que una persona maneja un determinado o utiliza un determinado vehículo, la vamos a representar de esa forma. De esa forma estamos representando de que Juan maneja el auto de patente AA234RF, Pedro también maneja el auto de patente AA234RF y María maneja el auto BNB236. ¿Sí? De nuevo, yo podría tener esto. ¿Podría tener este dato cargado acá? No. No, porque no está en la tabla de vehículos. Perfecto, es el mismo razonamiento de recién. Como patente en persona es clave foránea vehículo, yo no puedo tener un valor en patente cargado en la tabla personas que no esté cargado en la tabla vehículo. ¿Sí? Entonces, esto no lo puedo tener. Sí puedo tener esto que está acá. Perdón. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? En este caso, una persona puede manejar solamente un vehículo, ¿no? No, es exactamente al revés. Perdón, ¿cómo dijiste? Discúlpame. Claro que una persona utiliza solamente un vehículo. Sí, perdón, tenés razón, sí. Una persona solamente puede manejar o utilizar un solo vehículo. Ahora un vehículo puede ser utilizado por varias personas. Que si ustedes se fijan, es la información que yo puedo tener acá. Yo acá tengo, una persona solamente puede estar asociada a un vehículo. Ya estructuralmente la base de datos no me permite almacenar información de que una persona puede utilizar más de un vehículo. Y está bien, estructuralmente yo estoy representando la restricción que yo había definido en mi modelo conceptual, o sea, en mi diagrama entidad-relación. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Bueno, seguimos. Vamos. En realidad está mal el orden. Pasamos a esta diapositiva donde tenemos el caso en que tenemos una relación 1 a 1. Bueno, por las dudas, claro. ¿Sí? Si fuera, acá el ejemplo es n a 1, pero si fuera al revés la cardinalidad, bueno, se tabula de manera similar. Obviamente que si fuera un 1 acá en personas y una n acá en vehículos, la clave que pasa a la otra tabla sería que el documento va a pasar a vehículo, ¿no? O sea, pero es el mismo caso, nada más dando vuelta a las cardinalidades. ¿Mm? Ahora bien, cuando tenemos relaciones 1 a 1, ¿sí? En este caso yo puedo optar por, o llevo la clave de A a B, para este ejemplo genérico, o llevo la clave de B a A.
una de las dos. Por eso en este caso tengo dos alternativas. Una alternativa quedará como venimos tabulando hasta ahora y B va a quedar como veníamos tabulando hasta ahora, pero se le agrega la clave de A y el atributo de la relación. Y la segunda opción es, traigo la clave de B a A y a B la dejo como está, o sea, sin tocar nada. Es una de las dos, no las dos, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda de ese caso? De 1 a 1. Voy a ver el chat por las dudas. Supongo que no. Bien. Ahora vamos a ver la regla para tabular entidades débiles. La regla para tabular entidades débiles es muy parecida a cuando una relación es n a 1, pero tiene algún cambiecito. Cuando tenemos la entidad A fuerte y la entidad B débil, ¿sí? Acuérdense que implícitamente hay una cardinalidad 1 a n, se va a tabular A con todos sus atributos propios, como veníamos tabulando hasta ahora, y B se va a tabular con la clave de la entidad fuerte más sus atributos propios. Pero la clave de la tabla generada por la entidad B, o sea, la clave de la tabla A, B, la clave de la tabla B, van a ser la clave que yo me traje de la fuerte más el discriminante de la... Se me cambio de diapositiva. El discriminante de la B. Acá no se alcanza a ver... No, lo que pasa es que por las dudas, para no confundir, esta raya que está subrayando B1 es línea de puntos, porque es el discriminante. No se alcanza a ver ahí, parece que fuera continua, pero en realidad es una línea de puntos, ¿sí? Como sí se ve claramente acá en el ejemplo el número de transacción. Bueno, si vemos el ejemplo, un ejemplo ya más concreto, como es el que vimos en la teoría, donde tenemos cuenta como entidad fuerte y transacción como entidad débil. Cuenta se tabula con número de cuenta y saldo, donde cuenta, el número de cuenta es su clave. Y transacción es la tabla generada por la entidad débil, donde va a tener la clave de la entidad fuerte, más el discriminante de la entidad débil, más, bueno, más fecha y monto. Donde la clave de la tabla transacción es el número de cuenta y el número de transacción. Acuérdense que en el ejemplo que habíamos visto en la teoría, el número de transacción se repite para distintas cuentas, con lo cual uno va a tener, por ejemplo, para la cuenta 1 va a tener el número de transacción 1, 2, 3, 4, y para la cuenta 2 también va a tener el número de transacción 1, 2, 3, 4, 5, 6 o lo que sea, donde el número de transacción sí se puede repetir, pero por eso es que se le asocia la clave, o se le adjunta a la clave de transacciones la clave de la entidad fuerte. Profe, escribieron una duda en el chat. Gracias. No entendí lo de la línea de puntos en el atributo de entidad débil. En la entidad débil, como vimos en la teoría, no tiene una clave. En el modelo entidad-relación, una entidad débil no tiene una clave. Lo que tiene es algo que se le llama, que es parecido a la clave, pero que no es la clave, que es el discriminante. Y se modela o se define ese discriminante subrayando con línea de puntos el atributo que es el discriminante. Acá en el modelo genérico que está acá, B1 pareciera que está subrayado todo continuo, pero en realidad está subrayado en línea de puntos. Ahí no se nota, pero sí se nota bien en el ejemplo, que el número de transacción sí está subrayado bien clarito con línea de puntos. ¿Sí? No sé si respondí. El discriminante de la entidad débil es como la clave de la entidad débil, pero no es la clave, porque yo con ese atributo no alcanzo a identificar unívocamente un elemento dentro de la entidad débil, sino que necesito
la clave de la fuerte. A ver. Y en la tabulación se pone exactamente. O sea, la clave primaria de la tabla generada por la débil es el discriminante más la clave de la fuerte. Muy bien. Avanzamos entonces. Bueno, esto ya lo vimos recién, nada más que el orden está cambiado. ¿Y qué pasa cuando tenemos relaciones recursivas? O sea, relaciones que relacionan un mismo conjunto de entidades de un lado y del otro. Bueno, si uno se abstrae es exactamente lo mismo en los casos que vimos recién, ¿sí? Con las distintas cardinalidades. Acá, por ejemplo, tenemos una relación R recursiva que relaciona la entidad A con la entidad A. Bueno, entonces si uno se abstrae es una relación N-A-1. ¿Qué decía la regla de tabulación de una relación con cardinalidad N-A-1? No se va a generar una tabla nueva, pero hay que modificar las tablas, una de las tablas generadas por las entidades relacionadas. En este caso, tiene las dos camisetas, por decir de alguna manera, la entidad A. Con lo cual, voy a tener que modificar la entidad A. Si uno se abstrae, ¿qué decía la regla cuando uno tabulaba una relación N1? Se lleva la clave de la entidad del lado de la 1 a la tabla generada por la entidad del lado de la N. En este caso A está de los dos lados, entonces a la voy a tabular como A1, A2, AN, sus atributos propios, pero como está en una relación N1, agrego un atributo nuevo que es A11, donde dice que A11 es igual a 11, perdón, que A1 es igual a 11, para decir que es el mismo atributo, y que A11 es clave foránea que referencia. Sí, por ahí puede parecer una mezcla de cosas, pero es la realidad. Si lo vemos, lo vamos a ver acá con un ejemplo concreto. Nosotros tenemos la entidad A con A1. Esperen un segundito que vamos a poner esto para que se vea bien. A1, A2, vamos a suponer, bueno, AN. ¿Sí? Y acá A11. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Es la tabla A1, A2, AN y A11. ¿Sí? Bueno, vamos a asumir que acá tenemos el valor A11. Acá son valores, ¿sí? Estas son las columnas y estos son los registros que voy a estar cargando. A11, A21, AN1. Pongo valores genéricos. Acá vamos a poner A. Podría tener tranquilamente a N1. ¿Sí? Acá puedo tener, viendo la tabulación que dice que A11 es clave foránea que referencia a, yo puedo tener esto. Y acá le vamos a poner null, null que no tengo valor. Yo puedo tener esto cargado en la tabla A. A ver si alguien me responde. Por la duda veo el chat. No hay nada escrito en el chat. Vuelvo a la pantalla para que lo vean. Acuérdense que A11 es clave foránea que referencia a. ¿Yo puedo tener este valor acá? ¿Sí o no? No. No, porque no está cargado. No está cargado. Para que yo pueda poner, por ejemplo, yo sí podría poner esto. ¿Están de acuerdo? Porque A1 Claro. ya está cargado en A y A1 que está como en el como valor, perdón, acá se mezcla un poco, no, perdón. Me parece que se hace lío también, disculpen, acá le vamos a poner sí, le voy a poner
así, para que quede más claro, me parece que va a quedar más claro así, ¿no? Como tributo A1 foráneo, como valor, yo puedo, lo que pasa es que también esto me juega una mala pasada que se me cambia automáticamente en mayúscula, pero acá yo tengo, sí, que A1, el valor este A11 que está en esta columna hace referencia a este A11 que está acá. ¿Está bien? ¿Se entendió? Disculpen por ahí si me mezclan un poco, pero el pizarrón es el pizarrón. ¿Se entendió? Me pa- Sí, más o menos. Si le puede volver a explicar capaz un poquito más, como una conclusión, a mí me serviría. lo- vamos a agregar un registro más acá. Vamos a poner así. Bien. ¿Cómo vino a parar? O sea, yo tengo para la entidad, ¿sí? Que es, como está relacionado consigo mismo por una relación N1, si uno se abstrae, es una relación N1, esta relación no me genera una tabla nueva, sino que me afecta a una de las tablas generadas por las entidades que relacionan. En este caso, como las entidades que relacionan es una misma, lo que va a hacer es, a la tabla generada por la entidad, que llegaría a 1, a 2, hasta a n, yo le tengo que agregar la clave de A porque está de este 1 acá, y yo lo tengo que llevar a la tabla generada por la entidad que está de este lado, que es la misma. Por eso es que acá aparece el A11 este que está acá, que dice que en realidad es lo mismo que A1, más o menos lo mismo, no es lo mismo, pero sí lo que queda claro es que A11 es una clave foránea que referencia a, ¿sí? Si nosotros lo vemos con datos, esa entidad que generamos tiene como atributos A1, A2, AN, y un atributo nuevo que es A1, que dice acá A11, yo acá le puse A1 foráneo, como para que quede claro que es este mismo, pero renombrado, ¿sí? Bien, si yo le cargo datos a esta tabla A, yo podría tener estos datos tranquilamente, y acá yo puedo tener A11, ¿por qué? Porque A11 está en este registro como valor del atributo A1, y yo puedo tener este A12 acá porque este registro en el atributo A1 tiene también ese valor. Lo que no puedo tener es, por ejemplo, no sé, A15. Este valor acá yo no lo puedo tener, porque A1 foráneo hace referencia a este, y acá no está cargado en ningún lado este A15. ¿Sí? No sé si ahí se aclaró un poquito. Sí, gracias. Bien. Después lo podemos ver si quedan dudas con un ejemplo concreto, o sea, persona, relación, hijos, padres o lo que sea. Es más, lo hago ya, para que por ahí se quede más claro el ejemplo. Supónganse que A es relación, es la tabla, perdón, la entidad persona, ¿sí? Y R es la relación padre, ¿sí? Padre masculino. ¿Está bien? Bien. Vamos a suponer que voy a ir para acá abajo. Vamos a poner persona, que tenía documento nombre. Si esto fuera, o sea, no tengo ahora una herramienta a mano para hacer un, o si lo puedo hacer, pero a ver si me van a entender, a ver si me entienden. Vamos a pelear al viejo y querido Pine.
No es el mejor diagrama, pero vamos. ¿Se ve el diagramita? Sí. Bueno, si esto lo tabulamos, ¿cómo sería? Yo tendría que crear la tabla para personas con documento y nombre, y por esta relación que tengo N1 de la relación padre, yo tendría que poner al documento también como clave foránea de persona, ¿sí? Que en este caso yo lo podría poner como documento padre, ¿sí? ¿Están de acuerdo en la tabulación? Sí. Y esto sería la clave, y documento padre es clave foránea que referencia a persona. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí. Sí. Bueno, entonces vamos a representar información que yo puedo cargar en esta tabla. Yo tengo, bueno, que la persona con documento 1 se llama Juan. Vamos a asumir que Juan no tiene padre. En esta base de datos no tiene padre, ¿sí? Porque no está cargado el padre, por lo que sea, entonces va a quedar nulo. Ahora yo tengo la persona con documento 2 que se llama Pedro. Y si yo quiero decir que Pedro tiene como padre a Juan, yo acá voy a poner 1, ¿sí? Yo tengo acá a María, que tiene como padre a Juan, también voy a poner 1. Lo que yo no puedo, por ejemplo, es si yo tengo acá cargado a Francisco, yo no puedo poner acá un 5. ¿Por qué? Porque yo al documento 5 no lo tengo cargado todavía en esta tabla. ¿Están de acuerdo? Y acá yo estoy representando la información, estoy guardando diciendo que Pedro tiene como padre a Juan y María tiene como padre a Juan. Y esto yo no lo puedo poner. A lo sumo, si no conozco el padre, esto sí lo puedo poner porque la clave foránea me permite tener esa información de esa manera. ¿Se entendió? Como sí. Abrieron el micrófono. Ah, sí, se entendió, ahora está más claro. Va, me quedó ¿Más mejor. claro? El resto se aclaró con este ejemplo más concreto. Sí. Bien, perfecto. Bien. Bueno, entonces sigamos de manera similar. Tenemos la relación, cuando es una relación NA. Uy, se me mueve esto. Téngame un poquito de paciencia. Como le dije, estoy fuera de esto. Ahí está. Bueno, NAM. Cuando la relación recursiva es NAM, si uno se abstrae, esta relación R, ¿me va a generar una nueva tabla en mi tabulación? Pregunta. Sí, me dicen que sí. Y sí, ¿por qué? Porque como vimos anteriormente, yo me abstraigo. Si yo me abstraigo es una relación NAM. Y como vimos anteriormente, si es una relación NAM en el modelo entidad-relación, eso me va a generar una nueva tabla en el modelo relacional, ¿sí? Con lo cual, como está en este ejemplo genérico, yo tengo la entidad que está relacionada así, consigo misma con la relación R,
Entonces A va a tener los atributos propios de A y R que va a tener la clave de A más la clave de A. O sea, va a tener el A1 con el A11 de alguna manera renombrado, pero que en realidad hacen referencia, los dos hacen referencia al mismo A1 de A. Si lo vemos con un ejemplo concreto, si nosotros a esto que está acá, por ejemplo, lo cambiamos, vamos a borrar, si encuentro la goma en este, bueno, no borro nada, sino que vamos a pisarlo. Se va a entender. Si yo esta relación de acá es n, y esto en realidad de ser padre, por ejemplo, una relación que tenga sentido que sea n a n entre personas, es, o puede ser hermanos. Esperen un segundo. No me gusta cómo queda. La goma está ahí abajo del lápiz. Hay una Si lo goma. que estoy. Ahí está. Esta mismo. Sí, muy bien. Muchas gracias. No la veía. Pim, pim, pim. Vamos a poner acá. Hermano. Es una relación que tiene sentido que sea entre personas, relación a hermano. Esto desaparece de acá. Y ahora sí, como generamos una nueva tabla, hermano va a quedar con documento y documento hermano, por darle un nombre. Ustedes siempre cuando tabulen y tengan que generar atributos nuevos, por decirlo de alguna forma, siempre traten de darle al nombre el nombre más representativo de la información que va a manejar. Las dos son clave, ¿sí? Y acá, por ejemplo, yo para representar de que Juan es hermano de Pedro, lo voy a poner de esta forma. Que Juan es hermano de María, lo voy a poner de esta forma. ¿Sí? ¿Entienden? Claro. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Cuando yo vaya a ponerle que María es hermana de Juan, voy a estar repitiendo los datos, pero al revés. ¿Qué pasa ahí? No, ahí no pasa nada. Eso ya lo tendría que controlar vos por sistema, porque no hay una forma de controlar con una restricción de clave que no se pueda dar esto. ¿Sí? Tan. Ahí ya hay que pasar a otra etapa que uno puede hacer ciertos chequeos de consistencia a través de trigger, que son mecanismos que son acciones que se disparan automáticamente en las bases de datos, que puede servir para controlar este tipo de restricciones que uno no le puede controlar a través de las claves, ¿sí? Pero eso ya sería un problema aparte. ¿Mm? Vos esto, digamos, de acuerdo a cómo están definidas las claves, esta información ya la puedo tener guardada sin problema. Pero está muy buena la pregunta porque son casos que se pueden dar en la realidad y hay que chequearlos de alguna otra manera y no con las claves. ¿Mm? Lo que está claro es que yo no puedo poner, por ejemplo, de nuevo, que María es hermana de 5 y 5 no existe. ¿Sí? Esto sí que por la restricción de clave foránea no lo va a permitir. Y tampoco me va a permitir que yo acá ponga 5 y 1. O sea, de que alguien que no existe es hermano de Juan. Sí nos va a permitir poner que uno es hermano de sí mismo, por ejemplo. Va a permitir, pero en ese caso también, si vos no querés permitir este tipo de cosas, los tendrías que chequear con eso que te digo yo, que son herramientas un poco más avanzadas que permiten chequear ciertas restricciones que las claves primarias no soportan. ¿Mm? Tan, gracias. Bien, seguimos entonces. Bueno, llegamos a la parte cómo se tabulan las herencias. Acuérdense, las herencias teníamos dos tipos, las totales que eran las generalizaciones y las parciales que eran las especializaciones. Cuando estamos en una herencia total, o sea, en una generalización, hay dos formas de tabular, ¿sí? Que
las vamos a ver ya directamente acá con un ejemplo, que tenemos el caso A y el caso B. El caso A es cuando, como dice acá, los hijos no tienen intersección, o sea, son exclusivos, y la entidad padre no participa en una relación y tiene atributos multivaluados. Si se cumple esa condición de que no hay intersección entre los hijos, el padre no participa de una relación y además el padre no tiene atributos multivaluados, se tabula de esta forma. ¿Cómo es esta forma? El caso A, se hacen tablas para B y para X solamente. Para A no se hace una tabla. O sea, para el padre no se hace una tabla, se hacen tablas solamente para los hijos. Pero las tablas de los hijos, aparte de tener los atributos propios del hijo, va a tener todos los atributos propios del padre. Por eso acá B tiene todos los atributos del padre más sus propios atributos. Y X también tiene todos los atributos del padre más todos los atributos propios de X, que es el hijo. En este caso, en el ejemplo, A tiene como clave A1, B tiene como clave B1. Bueno, yo en ese caso puedo optar por cualquiera de las dos como clave primaria. ¿Sí? O sea, en este caso opté porque es A1 la clave primaria de B. Pero también podría haber sido la clave primaria de B, B1. ¿Sí? Eso es de acuerdo a la importancia que uno le quiera dar a la clave del padre o a la clave del hijo. Hay muchas veces, es más, la mayoría de las veces, los hijos no van a tener una clave propia, con lo cual, sí o sí, la clave de la tabla generada por el hijo va a ser la clave del padre. ¿Mm? Acá no hay clave foránea, no hay nada. ¿Por qué? Porque no hay una tabla para A. Ahora bien, el caso B es cuando hay intersección entre los hijos o la entidad participa de una relación o tiene atributos multivaluados, ahí se pasa a tabular de otra forma. Esa otra forma, ¿qué dice? Que voy a generar una tabla para el padre y una tabla para cada uno de los hijos. La tabla del padre, que va a tener todos los atributos propios del padre, A1, A2, AN. Ahora bien, los hijos van a tener los atributos propios de los hijos, por ejemplo, B va a tener B1, B2, Bn, pero va a heredar la clave del padre. Por eso acá la tabla B tiene A1 y como clave. Y ese A1, que es la clave heredada del padre, que está en la tabla B, va a ser una clave foránica referencia A. De igual manera pasa con X, que es el otro hijo que está en este ejemplo genérico. ¿Se entendió? Lo vamos a hacer con un ejemplito también. Concreto. Vamos a borrar esto. Vamos a ir a la... Esto lo tienen presente, ¿no? Opa. Voy a hacer un ejemplo para que vean, concreto, para que vean el caso B, ¿sí? Donde se hace la tabla para el padre. Vamos a asumir para que se dé ese caso, ¿no? Que una azafata puede ser piloto. ¿Mm? No es el caso normal, pero bueno, para el ejemplo quiero que asumamos que un piloto puede ser azafata o una azafata puede ser piloto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos bajo esta condición de que la intersección de los hijos... La intersección de los hijos no es vacío, ¿sí? Acá vamos a verlo con el ejemplo que venía. Vamos a decir que Juan es piloto, 3400
tiene 2 horas. María también es piloto y 400 horas de vuelo, o 4000 horas de vuelo. Y vamos a decir que Francisco es azafato. Que tiene categoría A. Y que María también es azafato, para ser piloto es categoría B. ¿Están de acuerdo? Yo puedo de nuevo, ¿sí? Acá documento es clave foreign persona, azafata documento es clave foreign persona. Yo lo que no podría tener es, por ejemplo, esto. De nuevo. ¿Por qué? Porque yo no tengo ninguna, o sea, yo acá tengo el piloto con documento 5, pero no tengo ninguna persona con documento 5. Entonces, este registro acá en la tabla piloto no lo puedo tener cargado por la restricción de clave foreign. ¿Se entiende con el ejemplo con datos? ¿Cómo se tabula? Sí, profe. ¿Sí? A ver, voy a ver el chat por las dudas si alguien me dice algo. Bien. Veo los pulgarcitos para arriba, con lo cual asumo que venimos bien. Bueno. Volvemos a la presentación. Bueno, acá está el ejemplo entre empleado, gerente y operario. Se los dejo para ustedes, pero lo que vimos. Especializaciones. Bueno, en este caso hay una sola forma de tabularlo y es de manera similar al caso B de la generalización. ¿Qué decía el caso B de la generalización? Que el ejemplo que vimos más en concreto y más explayado es que vamos a hacer una tabla para A, una tabla para B y una tabla para X. Acuérdense, para que esto sea una especialización, la unión de los hijos tiene que estar incluida estrictamente en el padre. Por lo tanto, tiene que darse la posibilidad de que un elemento en el padre no esté en ninguno de los hijos. ¿Sí? Y bueno, es la misma forma de tabular. Y una tabla por cada hijo con todos sus atributos propios, más la clave del padre que pasa a ser clave foránea al padre. ¿Sí? No sé si hace falta que aclare algo más, me avisan y lo vemos más en detalle. Parece que estoy acelerando un poquito porque después tengo un ejemplo completo para que hagamos la tabulación y quiero que también lo hagamos tranquilo. ¿Se entiende cómo se tabula una especialización? Es exactamente igual que la opción B de la generalización, que fue la que vimos recién. ¿Estamos bien? Bien. Bien. Entonces pasamos a ver ahora qué cosa. La agregación. ¿Cómo se tabula una agregación? Y si yo les digo, y si nos abstraemos, es exactamente lo mismo que los casos diferentes de cardinalidades de relaciones que ya vimos anteriormente. Tomando como la relación interna como una entidad. Si yo tomo la relación interna como si fuera una entidad, yo me puedo ir a los casos de relaciones, las diferentes cardinalidades de las relaciones y cómo se tabulaban, que fueron las primeras diapositivas que vimos. Pero bueno, vamos a verlas, así si surge alguna duda, bueno, me preguntan. Recuerden, de nuevo, lo voy a repetir, y por ahí no me voy a cansar de repetirlo, es que para que una agregación tenga sentido, ¿cómo tiene que ser la cardinalidad de la relación interna? A ver. ¿Cómo tiene que ser esta cardinalidad, sí o sí, para que tenga sentido hacer una agregación? Muchos a muchos. Muy bien, Dylan. Recuerden, no tiene sentido, si esta relación fuera n a 1 o 1 a 1, no tiene sentido hacer la agregación.
¿Mm? Bien. Bueno, ¿cómo se tabula? Acá está de manera genérica, tengo A, B relacionadas con R, y después tengo R1 que relaciona la relación R que está agregada con la entidad C. Bueno, empezamos, tabulamos A con todos sus atributos propios, tabulamos B con todos sus atributos propios, como vimos, como R es una relación muchos a muchos o N a M, ¿qué va a pasar? Me va a generar una nueva tabla en el modelo relacional. ¿Qué atributos va a tener esa tabla? Lo vimos anteriormente, va a tener la clave de A más la clave de B. Por eso queda R con A1 y B1, donde A1 es clave foránea A, B1 es clave foránea B. Hasta ahí, nada nuevo bajo el sol, es lo que vimos anteriormente. Pero bueno, ahora tenemos que ver cómo tabulamos R1. R1 se va a tabular dependiendo de su cardinalidad. En este caso, estamos analizando cuando R1 tiene cardinalidad N a M o muchos a muchos. Entonces, en ese caso, si nos abstraemos, ¿qué va a pasar? R1, ¿me va a generar una tabla nueva? Sí, porque es de N a M. Exactamente. M me genera una tabla nueva. R1 tiene A1 y B1 que lo trae de acá, de la relación, y C1 que lo trae de la entidad C. Todo junto, en este caso los tres atributos, son clave. ¿Sí? Si R1 tuviera un atributo R11, ese atributo R11 estaría en la tabla esta, pero no sería parte de la clave. Bien, y fíjense las claves foráneas y tengan cuidado con esto. Las claves foráneas de R1 no es que A1 hace referencia a A y B1 hace referencia a B, no. El par A1-B1 hace referencia a R. Ese es un error muy habitual cuando hacemos una pregunta en los exámenes finales. ¿Qué dicen muchos? Las claves foráneas de R1 es A1 hace referencia a A y B1 hace referencia a B. No, mal. El par A1-B1 hace referencia a R. Y bueno, y C1 va a hacer referencia a C. ¿Está claro? Bueno, ¿Sí? ¿Se entiende? No entendí, profe, ¿lo puede volver a repetir? Lo volvemos a repetir. ¿Me están escuchando? Porque veo que me dice que se perdió la conexión de red. No sé si me están escuchando. Sí, Sí, perfecto. Bueno, no sé, me está mintiendo esto entonces. Bueno, vuelvo a repetir. Estamos tabulando una agregación donde la relación R1, que es la que nos trae a esta diapositiva, es N a M. ¿Sí? Como esta relación R1 es N a M, si nosotros nos abstraemos a los casos que vimos anteriormente de cuando tabulamos una relación N a M, me va a generar una tabla nueva. ¿Sí? Bueno, esa tabla nueva, ¿qué va a tener? Relaciona la R que está encapsulada en la agregación con C. Bueno, como es una relación R1, en este caso es N a M, se genera nuevamente, vuelvo a repetir, se genera una nueva tabla que va a tener la clave de R, que es A1 con B1, más la clave de C, que es C1. Por eso R1 tiene A1, B1 y C1. Todo junto es clave, ¿por qué? Porque si nosotros nos abstraemos en una relación N1, me traigo la clave de un lado, la clave del otro, y las dos juntas son claves. Ahora bien, en este caso, un error muy frecuente que suelen cometer es que me dicen que en R1, A1 es clave foránea A y B1 es clave foránea B, y eso está mal, es error. En R1, el par A1-B1 es clave foránea que referencia a R, ¿sí? Y C1 sí es clave foránea que referencia a C.
Lo puedo hacer con un ejemplito concreto con valores genéricos para si quedan dudas. Profe, Mm, ¿y qué sí, significaba cuando estaba, por ejemplo, ahí A y B y la relación está encerrada como con un rectángulo? ¿Qué significaba eso? eso es una agregación, ¿sí? Ah, Es listo. cuando uno quiere relacionar una relación con otra relación. En ese caso se usa el concepto de agregación, que es el que vimos en el modelo de entidad-relación la clase pasada, ¿sí? Claro. Eso sí, eso es un caso, digamos, es un componente más avanzado del modelo de entidad-relación que vimos la clase pasada. ¿Mm? Ah, listo. ¿Está bien? Bien. De todas formas, de nuevo, o sea, el jueves y viernes empiezan con la práctica 1, van a tener varias situaciones donde tienen que tabular y se van a encontrar con distintas situaciones que todas deberían encasillarse en las reglas que vimos hoy. Pero bueno, siempre hay alguna situación particular que puede generar dudas, que bueno, justamente para eso es el práctico, para que puedan ejercitar y encontrarse con diferentes situaciones. Bien, pasamos a seguimos con el tema de la agregación, pero ahora ¿qué pasa? La relación R1, que es la que relaciona la relación interna con una entidad aparte, es N1. En este sentido, N del lado de la R agregada y 1 del lado de la entidad. Bueno, en ese caso, de nuevo, nos abstraemos, es una relación N1. ¿Generará una tabla nueva? No, No, así es, no genera una tabla nueva. Es N1. ¿Qué hacíamos si esto fuera una entidad? ¿Qué hacíamos? Llevábamos la clave de acá para allá, ¿no? Bueno, ahora, esto que está acá, ¿quién lo representa? R. R, yo ya me había generado una tabla porque era una relación N a M entre A y B. Entonces se generó la tabla A1, B1, o sea, la tabla R que tiene como atributos A1, B1, donde A1 es clave foránea A, B1 es clave foránea B, pero también se le va a agregar C1. ¿Por qué? Porque el 1 está del lado de la C y la clave del lado del 1, que es C1, va a parar a R, que es la entidad que yo estoy agregando acá, por decirlo de alguna forma. Entonces, R va a quedar con atributos A1, B1, C1. La clave de la relación R va a ser solamente A1 y B1, las dos juntas. Y las claves foráneas son como están acá. A1 hace referencia a, B1 hace referencia a B, y C1 hace referencia a C. ¿Se entiende? Si ustedes se abstraen, son los mismos casos que vimos anteriormente de las diferentes cardinalidades de las relaciones. Viendo a la agregación que está representada por la entidad R como una entidad que está representada en el modelo relacional con la tabla R. ¿Sí? Claro. ¿Me hablaron? ¿Escuché algo? Sí, se entendió, profe. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, vamos al otro caso. Cuando el N1 es al revés, o sea, la N está del lado de la entidad y el 1 está del lado de la entidad de la relación agregada. ¿Genera tabla R1? No, no genera tabla. ¿Por qué? Porque es una relación N1. Bien. Entonces, cuando era una relación N1, ¿qué se hacía? Nos abstraemos de nuevo, se lleva la clave del lado de del 1, que es la clave de R, se la lleva a la entidad al lado de la N, en este caso C. Entonces, C, ¿qué va a quedar? C va a quedar con C1, C2, Cn, que son sus atributos propios, más la clave
de la relación agregada, que es R, que la clave de R, ¿quién es? A1 y B1. Donde A1 y B1 juntas son claves foráneas a R. ¿Se entiende? Es abstraerse a los casos anteriores que vimos de relaciones entre dos entidades y las distintas cardinalidades. Bien, y cuando es 1 a 1, la relación R1 es 1 a 1, opto por cualquiera de las dos, por N a 1 o 1 a N. De igual manera, como vimos anteriormente, cuando vimos las diferentes cardinalidades de las relaciones. Bueno. Me surge una duda ahí que... Sí. En una situación de agregación, lo que se estaría agregando en este caso, o sea, bueno, que ejemplos que vimos es C, ¿verdad? Porque la relación AB ya existe. Si bien entiendo que para referenciar a una agregación se pone entre un rectángulo, pero lo que se adiciona sería C. Si mal no Sí, es entiendo. cuando yo quiero, en este caso concreto, yo quiero relacionar C con la relación R. ¿Sí? Está bien Entonces, en esos completamente. casos, como yo no tengo la posibilidad o está restringido mi modelo de entidad-relación a relaciones solamente binarias y no ternarias, pues yo podría decir, bueno, relaciono que esta R me relacione A, B y C directamente. Pero eso sería una relación ternaria que no están permitidas. Por eso es que nace el concepto de agregación, y en ese caso, para este caso concreto, es cuando yo quiero relacionar C con R. ¿Sí? Entonces, en ese caso, tengo que incorporar el concepto de agregación. No sé si aclaré. Sí. Está bien, estaba interpretando bien. Gracias. Perfecto. Bueno. Vimos todas las reglas, vamos a hacer un ejemplo integrado, que es tabular esto que está acá. ¿Qué es eso que está ahí? Es lo que hicimos el jueves, también como ejemplo integrador de cuando queremos diseñar un modelo de entidad-relación o un diagrama. Bueno, esto lo tenemos que tabular. ¿Sí? ¿Por dónde empezamos? O sea, ¿qué es tabular? Es pasar de este modelo de entidad-relación, que es un diagrama de entidad-relación, que es un modelo conceptual de la base de datos, es llevarlo por el proceso de tabulación a un conjunto de tablas que ya van a ser las tablas que van a ser mi base de datos. ¿Sí? Bueno. Nosotros hasta ahora vimos todas reglas que involucraban subdiagramitas con diferentes situaciones, pero que eran todas las posibles situaciones que se pueden llegar a encontrar cuando quieran tabular un diagrama entidad-relación completo. Bien. Y ustedes, viendo esto, ¿cómo se les ocurre que deberíamos empezar el proceso de tabulación? Creando una tabla personas. Hay que ver, o sea, la regla un poco informal es tratar de hacer la tabla para todas las entidades, y una vez que tengo la tabla para todas las entidades, empiezo a ver cómo hago las tablas o modifico las tablas existentes de acuerdo a las diferentes relaciones que tengo. Acá compañero decía, bueno, hacer una tabla para la entidad persona. Bien, vemos que la entidad persona está en una herencia. ¿Siempre yo tenía que hacer una tabla para el padre en una herencia? No. No. Había dos casos cuando era una herencia. Primero había que analizar si es una generalización o una especialización. Bueno, en este caso, ¿era una generalización o una especialización? No sé si se acuerdan, pero en los supuestos que habíamos hecho en la clase pasada, dijimos que en este hospital, que es la base de datos que está acá,
no podía haber otras personas que no fueran médicos ni enfermeras. ¿Eso qué quiere decir? Que la unión de médicos y enfermeras me daba a todas las personas. ¿Se acuerdan? Sí. Si estamos bajo ese supuesto de que la unión entre médicos y enfermeros o enfermeras me dan todas las personas, ¿estoy en qué situación? ¿En una generalización o una especialización? Especialización. Generalización. Generalización, bien. La generalización se tenía que cumplir que la unión de los hijos me diera todo el padre. Y es la asunción que tomamos en la clase pasada. O sea, no puede haber una persona que no sea ni médico ni enfermero, dicho de otra manera. ¿Sí? Entonces, en ese caso es una generalización. Bueno, en la generalización teníamos uno o dos casos para tabular. Dos casos. Dos casos, bien. Acá ya hay uno que va de una. Si se dan cuenta, ¿cuál es el caso que tendremos que usar? Más que todo, sin analizar los hijos, analizando que hay una relación de persona con alguien. Segundo caso. Segundo caso, muy bien. El segundo caso, ¿cuál era? Donde yo tengo que hacer una tabla para el padre, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Sí. sí. Sí, muy bien. Bueno, vamos a hacer la tabla para el padre. Acuérdense ustedes, si tienen la teoría ahí a mano, vayan hablando mal y pronto, cantándome los atributos que va a tener persona y yo los voy a ir escribiendo acá. ¿Sí? Profe, ¿esto significa que hay enfermeros, médicos al mismo tiempo? ¿Cómo era? No hicimos ese análisis. ¿Por qué? Porque para el caso de tabular una herencia que era una generalización, si el padre estaba relacionado con alguien, ya hay una sola forma de tabularlo, que es haciendo la tabla para persona, para médico y para enfermera. La situación que decís vos es, supongamos que persona no estaría relacionado con día. Bueno, en ese caso sí tenemos que analizar si hay intersección entre los hijos. Y de acuerdo a eso, decidir cuál de los dos casos tomar. ¿Se entiende? Bien, en este caso porque ya hay una relación, se supone que es una entidad. Exactamente, por eso no analizamos cómo eran los hijos, si había intersección o no. Pero si no estuviera esa relación horario, tendríamos que haber analizado cómo eran los hijos. Si había médicos que podían ser enfermeras, íbamos para un lado. Ahora, si los médicos no pueden ser enfermeros, iríamos para el otro. ¿Está bien? Bien, profe. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer la tabla para persona. ¿Qué atributos tiene? Documento. Supongo que apellido y nombre. Mi memoria no es muy... ¿Nadie lo tiene el diagrama ahí a mano? Sí, profe. DNI, teléfono, dirección, nombre y apellido. Bien, ya que lo puse apellido y nombre separado, acuérdense lo que les dije por ahí al principio de la clase pasada, que por el tema de los atributos compuestos uno directamente los toma como separados. Ahí dice apellido y nombre, pero digamos en la práctica uno va a tener un atributo para apellido y otro atributo para nombre. ¿Mm? Bien, sería así. Por ahora sería... bien. Bueno, vamos barriendo. Hicimos la tabla para persona, vamos barriendo para abajo. Tenemos que hacer la tabla para ¿quién? Para día, ¿no? Después vemos médico y enfermero, como quieran. ¿Quieren que hagamos médico y enfermero ahora? Bueno, Bueno, entonces día lo dejamos para
Entonces vamos a poner médico. Y ahora pregunto. ¿Atributos qué columna tener médico? Profe, no sé si soy el Sí. único, pero es como que se trabó la transmisión y no se pudo escuchar lo que dijo. Ah, perdón. ¿Ahora me están escuchando bien? Sí, ahora sí. Bien. Vamos a hacer las tablas para médico y enfermero. Vamos por médico. ¿Qué atributos o qué columna va a tener médico? La tabla médico. La clave primaria de persona. Exactamente, DNI, que ya me corrijo acá, que yo puse doc y es DNI. Bien, la clave persona, que es DNI, ¿qué más? Si es que hay algo más, ¿no? Bueno, El título. Título, muy bien. Clave, no haría falta también el día. el médico. No, el día. Ah, la tabla día. Claro. Sí, sí, es más, no me deben haber escuchado. Le dije, le preguntaba también si íbamos barriendo de arriba hacia abajo, hacíamos la tabla de día, o si querían, íbamos primero a completar la herencia, y creo que me dijeron que completemos la herencia, por eso hice médico. Pero sí, falta la tabla de día todavía, sí. Ah, listo. Bueno, médico, la clave es DNI. ¿Y qué más tengo que especificar acá en médico? Por ahora nada. No había algo que hay que... ¿Qué es DNI en médico? Aparte de ser clave primaria. ¿Qué me está haciendo falta? Definirle. Que es la clave foránea persona. Exactamente. DNI es clave foránea a persona. ¿Se entiende? ¿Me faltaba esto? Sí. Bueno, médico, vamos con enfermera. ¿Qué atributos va a tener enfermera? ¿Qué columna va a tener la tabla enfermera? DNI y antigüedad, por el momento. Exactamente. DNI por momento. Muy bien, bien la aclaración. DNI, que es clave. Antigüedad, que me lo está marcando como clave, pero que no es clave. Ya lo saco. Ahí está. Por el momento, bueno, lo vamos a cerrar por el momento, pero en realidad puede llegar a ser afectada por alguna relación línea 1 que haga que tenga que traer algún atributo más. No quiere decir que sea el caso, pero puede pasar. ¿Qué tengo que especificar también, al igual que médico? Viene ahí la clave foránea. Muy bien, la persona. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer la tabla para día, para no olvidarnos, día que va a tener. Ahí Día. dice día o nombre de día, le puedo poner y va a ser la clave. Acuérdense, ¿cuántos registros va a tener cargada esa tabla de día? Me lo habían respondido la clase pasada. Cuando yo le cargue datos a la tabla de día, ¿cuántas filas va a tener? 7. 7. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Perfecto. No hay clave foránea, nada
por el momento ya hice la tabla para persona, para médico, para enfermera y para día. Seguimos bajando, tenemos, perdón, esperen que se me perdió la presentación, se me cerró, ahí va de nuevo. Epa, ahí está. Seguimos bajando, tenemos las entidades pabellón y sala. Vamos con pabellón. Pabellón, ustedes si lo tienen a mano, díganme qué atributos o columnas va a tener. La clave número, Número, sí, el nombre y la nombre y qué, especialidad. 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 Falta marcar la clave. Por ahora estamos con eso. Vamos a cerrar por ahora. Y bueno, vamos por sala. Sala que va a tener. La clave número, la cantidad de camas y la cantidad de Vamos a poner ahí. camas disponibles. Vamos a poner CC y CD. ¿Estamos de acuerdo? Me falta poner la clave. Hay muchas veces que por ahí uno le pone número, por ejemplo, el caso particular este. En el diagrama dice pabellón que tiene como clave el número, pero probablemente uno cuando tabule le ponga número de pabellón. Bueno, eso uno siempre tiene que ir tratando de darle el mayor significado posible a los atributos o a los nombres de las columnas de las tablas. ¿Sí? Bien. Hasta ahora, bueno, ya hicimos todas las tablas para las entidades. Teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos las 6 tablas. ¿Qué generaron las entidades? Bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer? Empezar a recorrer las relaciones. ¿Sí? Bueno, si las entidades las fuimos tabulando de arriba hacia abajo, vamos con las relaciones de arriba hacia abajo. ¿Qué relación tenemos primero? Horario. ¿Cómo es esta relación? N a M o mucho a muchos. ¿Va a generar una tabla o va a modificar tablas ya existentes? Si mal, genera una tabla, me parece. Sin duda, genera una tabla. Relación N a N genera tabla nueva. Relación N1, 1N, 1, no generan tablas nuevas. ¿Sí? Entonces horario N a N genera una tabla nueva que se va a llamar horario. ¿Y qué atributos va a tener o qué columnas va a tener horario? El horario de entrada y el horario de salida. Sí, pero hay otros atributos más importantes antes que esos. Va a tener DNI día, ¿verdad? Exactamente, acuérdense, yo cuando hago la tabla para una relación N a M, en este caso horario, tengo que, esa tabla va a tener la clave de persona en este caso, más la clave de día, más los atributos propios. Entonces, ¿qué va a tener? El DNI, el día, ambos, que son clave, ¿sí? Y como dijeron recién también, ¿qué otros atributos va a tener esta tabla? La hora de entrada y salida. Hora de entrada, hora de salida.
pero esos dos atributos, como eran atributos de la relación, no son clave, ¿sí? ¿Qué más necesito especificar en esta tabla horario? La clave foránea que tenés ahí, creo que 2. DNI, que lo voy a abreviar, es clave foránea persona, y día es clave foránea a la tabla día. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Tabulamos horario, seguimos bajando. Vamos bajando para la izquierda. Atiende, relación N a 1. ¿Genera tabla para la relación atiende? No. No, perfecto. ¿Qué tabla de las existentes voy a modificar? La de médico. La de médico, perfecto. ¿Qué le voy a agregar a la tabla de médico? El número de pabellón. Exactamente, me traigo el número de pabellón. Entonces voy acá a médico, que ya lo tenía cerradito, pero que dijimos que se podía modificar. Entonces, ¿qué vamos a tener en el médico? Número. Si yo pongo número así va a quedar medio como que me va a faltar algo en el nombre. Entonces, en este caso sí o sí le pongo número de pabellón, ¿sí? Para que quede claro. ¿Y qué otra cosa tengo que especificar, aparte de agregar la columna número de pabellón? Tendría que decir que el número pabellón es una clave foránea a lo que sería pabellón. Exactamente, muy bien. Entonces acá vamos a poner número pabellón, clave foránea a... Voy a correr esto. ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, perfecto. Bueno, ya ahí se atiende. Vamos para la derecha. Trabaja. Relación N a N o N a M o mucho a mucho, como le quieran decir. ¿Genero tabla para la relación trabaja? Sí. Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque es N a M, mucho a mucho. Vamos acá. Trabaja. ¿Qué columna va a tener la tabla trabaja? Las dos claves primarias. De enfermera y de sala, ¿no? Sí. Es DNI, que si le quiero dar más significado, le pongo DNI enfermero o enfermera, ¿sí? Por más que en la tabla original se llama DNI, yo acá le puedo poner DNI enfermera, ¿sí? Para que tenga más significado. Y la clave de sala. Yo acá también podría poner número, pero si pongo número es como que no me dice demasiado, entonces lo que voy a poner es número de sala. Clave, ok. Las dos juntas, ¿sí? Sí. ¿Y qué me falta especificar en trabaja? El DNI de la enfermera es clave foránea persona. Clave foránea a persona. ¿Cuál es la semántica de la relación trabaja? A enfermera sería mi A enfermera. Exactamente. Un error también muy común que suelen cometer cuando tenemos esta situación. DNI enfermera es clave foránea a enfermera. Voy a sacar el subrayado. ¿Y cuál más? El número de sala, que es una clave foránea a sala. Perfecto, ahí está. ¿Están de acuerdo todos? ¿Están de acuerdo? Pulgarcito, 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 muy bien. Vamos, que ya me quedan 2 minutitos, 3. Creo que tienen otra clase virtual ahora después de esto, ¿no? Bueno,
¿Qué falta? La última relación que tiene. Relación N1, ¿me genera tabla nueva? No. ¿Qué tabla modifico? Sala. Sala, perfecto. ¿Qué traigo? El número de pabellón lo llevo a sala. Entonces, vamos a sala. Vamos a poner número de pabellón. ¿Y qué es número de pabellón en sala? Una clave foránea de pabellón. Perfecto. Bien, y ahí terminamos la tabulación del diagrama. No me olvide nada. Esta misma tabulación es la que está en la teoría. Nada más que esta la fuimos haciendo parte por parte para que se entendiera más. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, llegamos con lo justo, me sobró un minutito. ¿Alguna duda que quieran sacar, alguna consulta, algo que me quieran hacer antes de que se pasen a la otra clase? En la respuesta hay una parte que dice no es necesario tener esta tabla y abajo también aclara si se tabula en día. Sí, en realidad eso es porque al ser una tabla que es fija, que va a tener siempre toda la vida, en todo el ciclo de vida del sistema, esa tabla día va a tener solamente 7 registros, uno podría evitar tenerla y en horario estaría el día, pero no sería parte, o sea, podría ser no clave foránea, ¿sí? Es una cuestión de implementación nada más, pero conceptualmente está bien que esté la tabla día. ¿Mm? Esa era una aclaración que, bueno, que gracias por la pregunta, porque no la había tenido en cuenta ahora para aclarársela. Acá me pregunta Facundo si el jueves hay teórico con normalidad. Sí, el jueves hay teórico con normalidad. Le dije que jueves y viernes las clases van a ser normales para base de datos, tanto teórico y práctico. El teórico del jueves va a ser en el aula, normal, salvo, no sé, que se decrete algún otro paro no docente, pero hasta ahora no tenemos noticia de eso. Y lo que sí les comenté, que estén atentos porque la semana que viene, probablemente jueves y viernes de la semana que viene, es un paro a nivel nacional de CONADU y en ese probablemente todos los docentes de las cátedras nos adhiramos. En este en particular no nos hemos adherido por una cuestión de que es algo más local y bueno, decidimos entre todos los profes de la materia dar clases normales dentro de lo que se pueda y disponibilidad de aulas. Que como les dije, todo lo que son los prácticos son aulas, son las salas que dependen del departamento de computación, que nosotros tenemos llave, con lo cual no hay ningún problema en usarlas por más que haya paro no docente. La que sí estoy más comprometido es cuando hay paro no docente y son teóricos, bueno, ahí ya es más complicado. ¿Alguna otra duda que me quieran preguntar? Sí, yo tengo una duda. ¿Hay una manera idónea de hacer el recorrido en el diagrama o queda a No. criterio de cada uno? A criterio, pero es un poco la experiencia, es ir barriendo, como hicimos ahora en el ejemplo, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Primero, recorrer todas las entidades. Una vez que ya hice las tablas para todas las entidades, empiezo a recorrer de igual manera para las relaciones. Y ahí voy viendo si me van generando tablas o no, o si me van modificando ya las tablas existen. No hay una... O sea, es una regla más práctica que otra cosa, ¿sí? Pero si ustedes siguen esa regla y esas recomendaciones, no van a tener problema en tabular bien el diagrama. ¿Mm? Bien, gracias. No, por nada. ¿Alguna preguntita más?
Ahí Dylan preguntó algo. Dylan, profe, ya quedamos en las comisiones que elegimos. Sí, sí están en las comisiones que ya seleccionaron el formulario. Hay algunas comisiones que quedaron con un poquito más de 50, pero dentro del número manejable y de la capacidad de las salas. Pero sí, sí quedaron en donde ustedes eligieron. Cualquier cambio que tengan que hacer, o sea, o le cambio alguna cuestión laboral o lo que sea, se comunican con Mariana. ¿Sí? Dale, profe. Dale. Bueno, no sé si tienen alguna otra preguntita. Si no, los voy despidiendo, si no me van a retar de la otra materia.